Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompaña en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, donde abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el día de hoy tenemos como invitado al profesor Rafael Angarita, director de escuela también de nuestra Universidad Industrial de Santander, doctor en filosofía. Para introducir vamos a leer una corta frase y el profe nos explicará seguidamente su significado. Vivir sin filosofar equivale a tener los ojos cerrados sin alentar el deseo de abrirlos. No obstante, el placer de observar todas las cosas que nuestra vista descubre no es comparable en modo alguno a la satisfacción que genera el conocimiento de lo que la filosofía descubre. Más aún, el estudio de la filosofía es más necesario para arreglar nuestras costumbres y nuestra conducta en la vida de lo que lo es el uso de los sentidos para guiar nuestros pasos. Descartes. Profesor Rafael, ¿qué nos puede decir sobre este pequeño párrafo que acabamos de leer? Hola Hernando, muchísimas gracias por la invitación y aprovecho para enviar un muy especial saludo a todas las personas que nos escuchan y a todos los amantes de la filosofía. Bien, has leído un pequeño párrafo muy famoso de un autor que es verdaderamente apasionante, René Descartes. Habría que decir varias cosas, ¿no? Yo primero también empezaría, para referirme a este párrafo, por agradecerte muchísimo por la lectura. En verdad es verdaderamente hermoso. En segundo término, me gustaría fijar el origen de este párrafo. Estas líneas que tú leíste se encuentran en un texto que nos ha legado la tradición y que se conoce como la Carta Prefacio. El contexto de este nombre de Carta Prefacio es más o menos el siguiente. Descartes había publicado en latín los principios de la filosofía. De ahí que este texto se conozca comúnmente como los Principia, por la referencia a este idioma. Posteriormente, y con el objeto de buscar una mayor difusión del texto, los principios son traducidos al francés. Cuando ya estaba lista la traducción, Descartes envía una carta al traductor en la que expone algunos aspectos que debieran contenerse en el prólogo de la traducción. Ante esta situación, el editor decide que esa carta que envió Descartes serviría como el prefacio de los principios en francés, ¿no? Entonces, y de ahí, de este contexto, pues se infiere por qué nosotros conocemos este texto como la Carta Prefacio. Conviene especificar aún más, porque a veces hay muchos errores cuando se refiere a este texto. Se trata, insisto, de la Carta Prefacio a la traducción francesa de los Principios, ¿no? Y aquí, al fijar estas cosas, uno pudiese extenderse y preguntarse y entrar acá en un problema textual, porque uno se preguntaría cómo es posible que un texto como una carta, que es un lenguaje no íntimo, privado, o ese es más o menos el contexto, acaba por ser algo público, es decir, abierto, si acaso esta concepción de lo público no pueda ser tenida en cuenta. Pero bueno, eso podría ser otro análisis muy diferente. En tercer lugar, me gustaría indicar otra cuestión también locativa en el texto, es decir, ese párrafo que tú has leído es parte
de una argumentación que desarrolla Descartes en la carta prefacio para indicar la utilidad de la filosofía, ¿no? Y de ahí un poco la cuestión de que se logra ver en estas líneas, ¿no? ¿Cuál es el valor, cuál es la importancia de la filosofía? Finalmente, me gustaría hacer énfasis en un hecho fundamental de la escritura de Descartes, y es la continua utilización de analogías. Si te fijas muy bien en estas líneas que leíste, hay una comparación directa de la filosofía con los sentidos. En todo caso, y como Descartes lo indica, la filosofía es de muchísimo más valor, de muchísima más importancia de lo que son los sentidos y propiamente la vista, que es el sentido al que más ha recurrido la filosofía o al que más importancia le ha dado. Insisto, la filosofía es más importante que lo que es los sentidos y la vista para guiar a las personas. Ese sería más o menos el contexto, Hernán. Claro, profe. Igual, vamos a hacer un pequeño corte, pero cuando volvamos vamos a contextualizar más quién fue Descartes y qué hechos relevantes nos puede dar este filósofo en el programa de hoy. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Quisiera, profesor Rafael, que empezara por compartirnos algunos datos biográficos de Descartes que pudieran resultar importantes para comprender los escritos de este filósofo. Bueno, Nando, me parece que esta invitación que me haces es muy importante, es decir, hablar o poner sobre la mesa algunos datos biográficos. Sinceramente, creo que muchas de las situaciones que viven las filósofas y los filósofos resultan cruciales para comprender sus conceptos y en general sus desarrollos teóricos. Y digo que esta pregunta que formulas me parece capital porque a veces y en ciertos círculos, lamentablemente por supuesto, se cree que las filósofas y los filósofos son como una suerte de entelequia separada por completo de los problemas sociales y coyunturales del momento histórico en los que viven las filósofas y los filósofos. Dado que el tiempo es muy corto, me voy a permitir únicamente indicar 3 aspectos así muy de pasada. Bueno, empecemos por lo más obvio de todo y lo más cercano y lo que podemos encontrar casi que en cualquier parte. Descartes nace en Francia a finales del siglo XVI, en 1596 para ser más exactos, y muere en el meridiano del siglo XVII, es decir, en 1650. Descartes entonces vive 54 años y es solo la mitad de lo que él esperaba vivir, ¿no? Descartes quería vivir un siglo porque él estimaba que ese periodo de tiempo le iba a ser suficiente para llevar a cabo todos los desarrollos teóricos que esperaba conseguir, ¿no? Él sabía que el tiempo de la vida era muy corto y necesitaba pues eso para poder trabajar. De hecho, en la 6ª parte del discurso también se pueden leer estas cosas, ¿no? Descartes estudió, en segundo término yo diría, ¿no? Otro dato importante, y es que Descartes estudia en el famoso Colegio Jesuita de la Fleché. Y en muchas partes de sus textos, sobre todo en la correspondencia, pero también en el discurso, sobre todo en la primera parte del discurso, hay una referencia directa a este colegio. Y parte de sus primeros escritos están influenciados por eso que aprendió y discutió allí en la Fleché. En tercer lugar, me gustaría indicar que Descartes tuvo una hija llamada Francine Descartes. Esta niña lamentablemente vivió muy poco, solo 5 años, de 1635 a 1640, y digo estas fechas porque este es un periodo muy importante para Descartes, ¿no? Recordemos que el discurso se publica en 1637, es decir, un poquito después del nacimiento de la niña, y Meditaciones, las meditaciones metafísicas o el texto que nosotros conocemos como meditaciones metafísicas o las meditaciones de primera filosofía, como diría un cartesiano, se publica en el año de 1641. Por lo demás, y con relación a la pregunta que me formulas, me gustaría recomendar a los seguidores de Conversaciones Filosóficas algunas biografías de Descartes.
Empezaré por la clásica de la vida del señor Descartes, conocido como el primer biógrafo de Descartes, Adrien Bailet, a quien le debemos un montón de contribuciones. Está también, digamos, ya un autor muchísimo más cercano en el tiempo, Desmond Clarke, que es uno de los grandes estudiosos de la obra de Descartes. Escribe precisamente un texto que se llama Descartes, una biografía. También creo que vale la pena recordar la biografía que prepara Grayling, Anthony Grayling. En castellano este texto se titula Descartes. En inglés, que es el idioma, digamos, de la publicación original, también el título es Descartes, pero tiene, a mi modo de ver, un subtítulo muy hermoso, ¿no? Que es La vida y los tiempos de un genio, ¿no? Y lo que significa esa palabra genio en Descartes. Ya que estamos en esto, indicando biografías, me gustaría también indicar lo que a mi modo de ver es una biografía, pero realizada en formato audiovisual, y es justamente el largometraje que hizo Roberto Rossellini en 1974 para la televisión italiana. Es un largometraje, pero en formato televisivo, ¿no? Si queremos continuar con estas visiones artísticas, quisiera tomarme la licencia, y aquí el término me parece muy apropiado, de indicar un poema, por eso hablo de licencia, que bien pudiera ser tenido en cuenta como una biografía intelectual de Descartes, o cuanto menos del último Descartes, del más conocido, del que más estudiamos en nuestros cursos de bachillerato y de la universidad. Se trata del poema Descartes, escrito por el maestro Jorge Luis Borges, este genio, si queremos seguir con este juego de palabras que nos ha puesto Grayling, ese genio argentino al que se le negó el Nobel, bueno, y que parecía que poco le importaba. Este poema está en un poemario que se llama La Cifra y se publicó en el año de 1981. En este poemario hay otras referencias filosóficas muy importantes. Es una incitación a los radioescuchas para que si alguien no lo ha leído, por favor lo busque. Por lo menos recuerdo algunas referencias a Spinoza, del que Borges toma esa sexta definición que hace Spinoza en la Ética demostrada según el orden geométrico de Dios, pero se la aplica Borges no ya a Dios como lo hace Spinoza, sino al propio Spinoza, ¿no? Bueno, yo quisiera también, ya que estamos hablando de este poema, hacer una claridad. Borges no estudió a Descartes, ¿no? Y para ser más exactos, no lo estudió, digamos, en el sentido de que leyó y estudió a otros filósofos, pero la intuición poética de Borges le permitió apuntar a los temas centrales que ocuparon los trabajos filosóficos del último Descartes. Hernando, en el marco de esta conversación me voy a permitir otra licencia. Y una vez más, el término en relación con la poesía, vea usted. La licencia de leer ese poema por si alguien no lo conoce. Asimismo, para quienes lo conocen y para quienes practican la afición de la escritura de Borges, quisiera pedirles, muy encarecidamente por supuesto, que por favor me disculpen por recordarlo con mi para nada agraciada voz baja y nasal. Que bueno, que es algo que la naturaleza me dio sin duda para sin duda para mofarse de mí. Pero bueno, entonces lo tengo por acá. Suena la hoja y entonces ya los lectores saben que se abrió, los radioescuchas, perdón, saben que se abrió un libro. Pero mira esto tan curioso que acabo de decir, ¿no? Uno siempre piensa en el texto alfabético vocálico y por decir los radioescuchas, dije los lectores. Pero bueno, acaba el poema de Borges. Descartes. Soy el único hombre en la tierra, y acaso no haya tierra ni hombre. ¿Acaso un Dios me engaña? ¿Acaso un Dios me ha condenado al tiempo? Esa larga ilusión. Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna. He soñado la tarde y la mañana del primer día. He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron a Cartago. He soñado a Virgilio. He soñado la colina del Gólgota y las cruces de Roma. He soñado la geometría. He soñado el punto, la línea, el plano y el volumen. He soñado el amarillo, el azul y el rojo. He soñado mi enfermiza niñez. He soñado los mapas y los reinos y aquel duelo en el alba. He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Elizabeth de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre.
he soñado el día de ayer. Quizá no tuve ayer, quizá no he nacido. ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio está la noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres. Bien, este es el poema de Borges y le decía que me permitiría la licencia de poder decir que este poema es una biografía, por lo menos una biografía intelectual del último Descartes, porque en efecto Borges apunta acá con su intuición poética lo que le preocupó finalmente a Descartes. Pero al final voy a hacer algo muchísimo más provocativo y es a proponer una biografía que pudiera ser justamente un cuadro, ¿no? Y se trata, ya los radioescuchas adivinarán, ¿no?, de quién estoy hablando, de Jean-Baptiste Wénis, el retrato que hizo llamado Descartes, pero recuerden ustedes que aparece Descartes con un libro en las manos y se puede leer la inscripción Mundus et fabula, ¿no? Como el mundo es una fábula o el mundo es una ilusión, depende de la traducción que quieran hacer de esa frase o qué tan creativos puedan ser en esa traducción. E incluso uno podría decir que hay allí más que una biografía, una autobiografía, porque recuerden ustedes que esa frase de Mundus et fabula la propuso el propio Descartes, ¿no? Wénis le pregunta a Descartes ¿Qué inscripción quiere poner en el libro? Y Descartes lo piensa muy bien y decide que esa sea justo la frase que debería ir allí. Profe Rafael, cuando nos enfrentamos a la obra de Descartes, ¿cómo podríamos clasificarla? ¿Cómo podríamos entenderla? Bueno, Hernando, yo quiero empezar por decir que se hace sumamente difícil catalogar la obra de una pensadora o de un pensador. No solo por lo extensa que suelen ser, ¿no?, por la gran variedad de documentos que la componen, desde cartas hasta libros, incluso pasando por borradores, bueno, en nuestra época artículos académicos, capítulos de libros, en fin, las pensadoras y los pensadores suelen escribir mucho. Al indicar esta cuestión, yo quisiera señalar que las obras de Descartes han sido catalogadas y clasificadas por Charles Adam y por Paul Tannery. Paul Tannery, esta persona que murió en el año de 1904, antes de que finalizara la edición de las obras completas de Descartes. Sin embargo, Charles Adam, que era su gran amigo, ¿no?, y en testimonio de esa amistad y de la admiración que profesó por Paul Tannery, quiso que apareciese como editor de todos los volúmenes, 12 volúmenes en total, ¿no? De hecho, cuando se trabaja en textos especializados sobre Descartes, me refiero a artículos, monografías, tesis, se cita ese trabajo de clasificación que hicieron Charles Adam y Paul Tannery, ¿no? Entonces, cuando van a citar las personas, ponen en mayúscula la A y la T. Posteriormente, indican en números romanos el volumen del texto que están citando y finalmente en números arábigos la página a la que se refiere. Y así las personas, digamos, saben ya con esa sola inscripción más o menos a qué texto está haciendo referencia en la obra de Descartes. Ya que mencionamos este trabajo de Charles Adam y de Paul Tannery, hay que indicar también que en el mundo anglosajón se hizo una clasificación de las obras de Descartes y aparece, bueno, su título es Los escritos filosóficos de Descartes. Esta catalogación la editó John Cottingham, que es un gran conocedor de Descartes, Robert Stutoff y Douglas Murdoch. Y esta sí está en 3 volúmenes, ¿no? La otra está en 2, aparecen solamente 3 volúmenes. Bueno, con estas 2 indicaciones, yo quiero permitirme como el atrevimiento de ofrecer a los radioescuchas una muy general presentación y más bien, yo creo que en términos muchísimo más sensatos, yo creo que esa de verdad es una generalidad de la clasificación de Descartes, es, lo digo, un atrevimiento. Yo diría que a grandes rasgos podríamos dividir la obra de Descartes en 3 periodos. El primero, que es el de sus años de juventud, que iría hasta el inicio de la década del 20, ¿no?, del siglo XVII. Si le quieren poner una fecha así como exacta, podríamos decir que él hace el año de 1622. Este periodo está caracterizado por lo que nosotros pudiésemos llamar así, desde un lenguaje más contemporáneo, por la relación que tiene Descartes con la episteme renacentista. Y estos trabajos teóricos son, para el desarrollo de estos trabajos es muy importante la Fléché. De eso hace un momento hablábamos del colegio en el que estudió Descartes. Pero en estos textos ya puede notarse que Descartes tiene un deseo de la consecución y la comprensión de una sabiduría universal que él tematiza como Matesis Universalis, textos escritos en latín,
en el famoso Studium Bone Mentis, ¿no? Que es un texto del año 1621. De este primer periodo, de este periodo de juventud, yo quisiera, Hernando, permitirme relacionar dos datos bastante curiosos y porque son además muy recurridos en toda la historia de las ideas. Por el primero de ellos, quisiera decir que este deseo de Descartes de llegar a una sabiduría universal, muchas personas popularmente han intentado filiar a Descartes con los Rosacruces, o con lo que es lo mismo, la comunidad de la Rosacruz, que como todos saben, pues un círculo hermético del que en ese momento, en el siglo XVII, se decía que poseía el secreto de una sabiduría universal, ¿no? Entonces se dice que Descartes perteneció, pero es mito. El segundo hecho que quisiera resaltar son unos sueños que Descartes tiene la noche del 10 de noviembre y la madrugada del 11 de noviembre del año de 1619. Se dice que Descartes tiene 3 sueños, o un sueño, eso ahí depende de la interpretación que se haga. Hay quienes dicen que se trata de un sueño con 3 eventos o de 3 sueños que Descartes tiene la noche del 10 de noviembre y la madrugada del 11 de noviembre de 1619. En el primer sueño, o en el primer evento, según la interpretación que se prefiera, Descartes se ve deambulando por las calles, se ve imposibilitado de sostenerse en su lado derecho y es arrastrado hacia una iglesia. Posteriormente, él se ve pues en el patio de un colegio frente a una persona que le ha traído un melón de otro país. En el segundo sueño, que es el más breve, él escucha un estruendo terrible y se despierta, y cuando abre los ojos ve que en su habitación está absolutamente iluminada por pequeñas partículas como de estrellas, se dice en el texto. Y en el tercer sueño, que a mi modo de ver es el más hermoso de los 3, Descartes aparece frente a 2 libros, un diccionario y un corpus poetarum. Bueno, está esto en latín, que es una antología de poesía, y al inicio de esa antología él puede leer un verso que va a quedar marcado para siempre en relación con Descartes, ¿no? Y es la pregunta de «Quod vitae sectabor iter», es decir, ¿qué camino he de tomar en la vida? Posteriormente aparece un nombre que le refiere un poema que empieza con ex en non, lo podríamos tomar o transliterar como un sí y no. Descartes le dice que ese poema está en la antología y se pone con ahínco a buscar ese poema, pero no lo encuentra, no aparece por ningún lado. Y al ver que no puede encontrar ese poema, le dice a este hombre, no, mire, yo conozco uno mejor, ¿no? Es este de qué camino he de tomar en la vida. Y Descartes intenta llegar a esas primeras páginas donde él ha leído este verso, pero no es capaz de llegar, no puede llegar. Y entonces, ante esta perplejidad, Descartes decide consultar el diccionario. Pero el diccionario también ha cambiado ostensiblemente. El diccionario ya no es el diccionario que leyó por primera vez, sino que pareciera que fuese otro libro, aunque él sabe que es el mismo libro. Y en esta perplejidad desaparecen los libros y la persona con la que Descartes estaba hablando. Entonces, en ese momento, Descartes se pregunta si eso que acaba de vivir es un sueño o si pertenece a la realidad. Concluye que es un sueño y en el propio sueño empieza a efectuar la interpretación de ese sueño o de esos 3 sueños, según la interpretación que se tenga. Sobre estos 3 sueños me gustaría realizar algunas claridades. Bueno, la primera es que no aparece en un texto de Descartes, o por lo menos que la tradición no nos legó un texto de Descartes en el que Descartes mismo hubiese redactado esos sueños. Parece que ese texto se perdió. Ese texto nos llega por Adrián Bailet, el primer biógrafo de Descartes. Hace un momento lo mencionábamos. En la vida del señor Descartes, él indica parece que él leyó este documento y él lo refiere estos 3 sueños. El segundo hecho curioso con esta cuestión onírica, y es que es un poco de mofa, ¿no? Y es que el racionalismo, Descartes al fin y al cabo es un expositor del racionalismo. El racionalismo, con todo lo que puede implicar este término, parece sustentarse en algo tan fuera de lo racional como un sueño, o como unos sueños, ¿no? Porque recuerden ustedes que por estos sueños Descartes decide dedicarse a la filosofía.
Bien, Hernando, antes de que nos tome el tiempo, yo diría que un segundo periodo en la vida de Descartes, en sus obras, como podríamos dividirlas, está caracterizado por la crítica que empieza a efectuar a la episteme renacentista, y eso se va a dar sobre todo en estos años 20 del siglo XVII. Si ustedes quieren poner una fecha más exacta, podríamos decir que del 1623 al 1628. Y ya tendríamos una tercera parte, que es justamente el último Descartes, el que nosotros más conocemos, que empieza con su opción mecanicista, que se va a fijar específicamente desde la redacción y no la publicación del Mundo, Tratado de la Luz. Este texto, recuerden ustedes que Descartes dice que tiene unas ideas muy parecidas a las de Galileo y ya sabe lo que le ha pasado a este señor, entonces decide que no se publique, lo mantiene ahí, pero ya estaba en él el desarrollo del mecanicismo, ¿no? Y allá pues encontramos todos los otros textos, discursos, meditaciones, Principia, que estábamos mencionando hace un momento, e incluso el diálogo, ¿no? La búsqueda de la verdad mediante la luz natural de la razón. Profe, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Creo que para un primer momento es muy pertinente este acercamiento que hemos realizado, explicando al autor su biografía y la comprensión de su obra. Igual, de verdad, nos gustaría poder volver a contar con su presencia en un próximo programa, poder seguir hablando de Descartes. Y bueno, amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, profesor Rafael Angarita, por su participación y valiosos aportes. Hernando, muchísimas gracias, muy amable por esta invitación, y desde luego que sí, será un placer seguir hablando de este genio de las ideas y de la filosofía. Muchas gracias. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes, hasta este momento, les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.